Bueno, primero gracias por prestarse a este panel. Vamos a ir, saben que tenemos ahí una cuenta regresiva, vamos a tratar de dialogar un poco sobre un tema realmente en un auge que genera mucha ansiedad. La mitad de la gente cree que después de que la inteligencia artificial tome cuerpo, se acaba la humanidad. No va a haber trabajos, están empezando, algunos se ponen contentos y dicen que bueno, vamos a encontrar quien trabaje por nosotros, nos van a mantener, y otros dicen, ¿y de qué vamos a vivir y qué vamos a hacer? Si la inteligencia artificial, por ejemplo, no nos va a auxiliar para lavar la bañadera, sino que va a pintar como Rembrandt, ¿no? Entonces, si logramos esa dificultad, vamos a estar en problemas como humanidad. Organicé preguntas para cada uno por el expertise de cada uno, así que ¿quién quiere ser el valiente de iniciar la charla? Melina, entonces, ¿sí? Vamos, Melina, vamos. Justo la claro. Melina, yo quiero que hablemos un poquito de un tema muy local, teniendo en cuenta las tremendas deficiencias de formación que en la Argentina tiene el primario y el secundario hoy. ¿Cómo se va a correlacionar la tecnología, la educación y la innovación en la Argentina? Tranquila la primera pregunta, ¿no? Como bien, bien. Sí, sin ningún tipo de tensión. Bueno, gracias por esta invitación, y yo también soy Orgullo UBA, así que para mí es un placer estar acá, en esta casa. Creo que la pregunta es una pregunta que todo el tiempo nos interpela. Yo trabajo mucho también con secundaria, porque hay algo ahí también para ordenar, conectar y repensar. Creo que el gran problema que tenemos, recién hablaba con Vicky, con Victoria, sobre construir un lenguaje común, porque atrás de todo esto, y como periodista y divulgadora, sabés que el problema que tenemos no solamente tiene que ver con estos términos de deficiencia o no, sino cuáles son las expectativas y cómo nos estamos poniendo de acuerdo a los diferentes sectores para resolver este desafío, que no solamente tiene que ver con una proyección, sino también con cómo resolvemos algo que es un futuro, que es presente. En ese sentido, considero, y lo que voy recorriendo en las escuelas y en los diferentes ámbitos, tiene que ver con que necesitamos una mesa de acuerdos. Porque si bien los datos nos están dando que Argentina, como ustedes saben, lo vemos todo el tiempo en los titulares, sobre todo en capacidades mucho más básicas, relacionadas con la comprensión lectora y con otros temas, también hay una oportunidad importante en relación a cómo convocamos para rápidamente hacer este salto que necesitamos, porque el sector productivo nos está empujando a pensarnos en estos otros escenarios. Yo siempre digo, si pensamos que el sistema educativo nace para responder dos tipos de sistema, el productivo, que hoy tiene una gran pregunta, que es lo que vos mencionaste al principio, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a quedar sin trabajo? Y demás. Ahí hay algo que en realidad es de generación de futuro, que no lo estamos resolviendo como sociedad. Y por otro lado, con la participación ciudadana, y estamos todo el tiempo escuchando, viendo los desafíos en relación a la fake news, ¿no? ¿Qué estamos haciendo ahí? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo en este camino? Y la palabra deficiencia, si bien es cierto y tenemos grandes desafíos en relación a este recorrido, yo creo que también son oportunidades pensadas desde la problematización, porque si nada nos está dando respuestas. Cuando trabajamos con adolescentes, y lo digo porque quizás es el último bastión para conectar con el camino productivo o el camino de la ciudadanía, ¿qué podemos preguntarles sobre qué les preocupa? Y cómo desde ese punto de vista empezar a abordar una currícula que sea más flexible y clases que tengan que ver más con la capacidad y la continuidad de estas temáticas. ¿Qué digo con esto? Justamente hace unos días un estudiante de José Cepaz, que uno diría, bueno, de José Cepaz, me escribe por Instagram y me dice, estoy haciendo una investigación con mis compañeros sobre el consumo problemático de las redes sociales. Y yo dije, bueno, ok, ¿qué necesitas? Bueno, necesito que me respondas estas preguntas. Y después me mandó el trabajo que hicieron. Era un trabajo súper elevado, muy complejo, con investigación. Habían hecho además preguntas en su propio secundario sobre qué pensaban los jóvenes. Y en eso lo habían conectado también con otros especialistas que habían
convocado por redes sociales, habían generado hasta un marco teórico. Y yo le pregunté ingenuamente de nuevo, ¿para qué era este trabajo práctico? Porque no pensé que era para secundaria. Y él me dice, no, pero dentro de ciencias sociales nosotros tenemos una materia desde la orientación de ciencias sociales que se llama proyecto de investigación. Y entonces ahí hay algunas respuestas. La respuesta de poner a estos jóvenes en el centro y de convocarlos desde algo de lo que les preocupa todos los días. Entonces creo que esa deficiencia las podemos rápidamente, y usando un término positivo del hackeo, no de las cuentas de mail y demás, que siempre también tiene una connotación negativa, creo que ahí tenemos una gran oportunidad. Y la cuenta regresiva ya empieza a apuntarme acá. Pero, exactamente. Impecable. Por lo menos en el tiempo. Espero que se haya entendido Sí, y me gustaría que sí. podamos el resto empezar a debatir alrededor de esto. Aníbal, una pregunta fácil. Si la tecnología avanza tan rápido y da más respuestas más rápidas que una carrera al menos de 5 años, ¿la universidad va a dejar de ser el centro de la certificación de los saberes? Te respondo primero como abogado. En la Argentina el diploma académico es el diploma habilitante en las disciplinas. En muchas partes del mundo... No todas las disciplinas, en periodismo no. No, bueno. Gracias a Dios, si no, ya Como nos habíamos quedado sin periodismo hace muchos años. Como soy muy ingeniero, te voy a decir, y como mi hija es médica, mi hijo economista no aplica tanto a esto, pero como mi hija es médica, yo soy ingeniero, te digo que si en un año de residencia mi hija atendió 150 partos, y uno en un equipo de ingeniería hace que de los cientos de miles de aviones que vuelan no se caiga ninguno casi por día, o los edificios no se caen, los barcos no se hunden, estoy en un ambiente de una robustez en la cual la formación universitaria es, no voy a decir imprescindible porque es un término que por ahí no aplica, pero donde la estructuración de la formación universitaria ayuda mucho a la sociedad. Reconozco que hay un montón de disciplinas que esto es diferente. Yo creo que la primera pregunta que yo siento que me aparece de este tipo fue hace 30 años, no fue ahora. Yo veo esta especie de salto a la inteligencia artificial como un salto más de lo que viene pasando hace 30 años. Será que tengo solo 65 años, con lo cual ya me impresionó cuando tenía 35, pero en realidad lo que viene pasando, y entonces lo que nos pasa, lo decíamos ayer en una charla en la Academia de Ingeniería, decíamos, bueno, yo no tengo manera de estar detrás de todo lo que viene pasando, pero sí mi equipo de trabajo. Mi equipo de trabajo en mi cátedra, mi equipo de trabajo en el grupo de investigación de una empresa, mi equipo de trabajo en un área de gobierno, ese equipo tiene que soportar esto que viene pasando como avances. No es una cuestión individual, no es que un profesor se queda fuera del sistema porque no aprendió algo. Entonces, cuando uno trabaja en equipo, que es algo que escuché que mencionaron muy fuerte en la mesa anterior, se trabaja en equipo, intergeneracional, interdisciplinario, y los problemas se resuelven así. Algunos lo están descubriendo, o lo estamos descubriendo ahora. La mayoría de los más competitivos en diferentes rubros, educación, tecnología, negocios, no exagero, lo descubrieron hace más o menos 25 años esto. Que había que integrar a los grupos, los expertos, que había que armar grupos con gente propia y gente de afuera, que había que llamar, o sea, esta manera de trabajar. Para mí es relativamente fácil porque soy ingeniero industrial, que tenemos una visión bastante sistémica, no generalista, sistémica. Entonces ya tenemos tecnología, economía, áreas humanas, competencias duras, competencias humanas, no blandas. De blandas no tienen nada, competencias humanas. Ya lo tenemos, pero reconozco que un ingeniero electrónico es hipercuadrado, que un economista es mucho más lineal, otras disciplinas también, pero digamos, el problema es trabajar en equipo, y para poder hacerlo, para que la universidad siga cumpliendo con su rol, tenemos que aprender a hablar entre disciplinas. En mi carrera se puede hacer la tesis de graduación con un sociólogo o un economista en junta. No tiene que ser dos ingenieros industriales, y eso es lo que tenemos que proponer, un trabajo mucho más en equipo. Yo no tengo ninguna duda que la educación de excelencia de todos los niveles es imprescindible para el crecimiento de las sociedades, pero hay algunas cosas que tienen que abrirse un poco. Tienen que abrirse un poco para que realmente se pueda lograr los resultados que se buscan. Te regalé 30 segundos. Impresionante, es lo que estaba mirando. Viniendo de mí. Un lujo. Y pero al ser ingeniero... Giselle, vamos a hablar un poquito sobre algo que a mí me resulta
muy interesante, que es, la UNESCO tiene el primer marco ético normativo universal del uso de la inteligencia artificial. ¿Para qué va a servir? Haría una pregunta más cruel, que es, a la ONU no le sirve para parar las guerras, su acuerdo ético. ¿Le va a servir a la UNESCO tener un marco ético para que la inteligencia artificial no se maluse? Bueno, primero que nada, saludar calurosamente y agradecer evidentemente por esta invitación. Tal vez acotar que no es un marco ético que es de la UNESCO que sirva a la UNESCO. La UNESCO es un organismo especializado, agencia especializada del Sistema de Naciones Unidas, que se debe a sus Estados miembros, y aquí tengo pues nuestros hermanos de la OIT, y esa es nuestra labor, es decir, en este caso específico, definir estándares que permitan un quehacer, en este caso específico, ético, de la inteligencia artificial, que pueda velar porque los derechos fundamentales de todas las personas no se vean ni vulnerados ni violentados. Es decir, estamos como en el nivel macro del quehacer, no solamente en términos de organización a nivel de las políticas públicas, pero también a nivel de cómo va a permear estos lineamientos insertos en esta recomendación, el quehacer, por ejemplo, de las empresas privadas, como las que estuvieron presentes en el panel anterior. Es decir, son mecanismos de ayuda para guiar la reflexión alrededor del uso ético de la inteligencia artificial, de tal manera que sea un uso humano. No se debe olvidar que el trabajo de Naciones Unidas, y aquí yo me atrevo a hablar por todo el sistema, deriva de un enfoque basado en derechos. Es decir, que el centro de la reflexión es la persona humana. Entonces, es muy importante esto que digo, y puede parecer redundante, pero yo quisiera, y espero que sea una crítica constructiva, a mí me faltó, por ejemplo, en el panel anterior, escuchar un poco más, y creo que fue solamente una persona quien lo mencionó, la palabra personas. Entonces, eso me da la prueba a mí de que tenemos mucha labor que hacer, lo cual por una parte es una buena noticia por parte de nosotros, funcionarios de Naciones Unidas, porque significa que tenemos que seguir allanando camino, y además confirma la validez y la valía de estos mecanismos como este estándar que pretende llamar la atención, por así decirlo, acerca de las cuestiones fundamentales de la humanidad, que son los principios morales, la transparencia, la protección de datos, la lucha contra las discriminaciones de todo tipo, los sesgos, cómo afecta la inteligencia artificial en nuestros procesos democráticos y en nuestro derecho fundamental como personas participantes de las sociedades en estos momentos democráticos, cómo nos vemos vulnerados y vulneradas en nuestra capacidad de reflexión cuando estamos expuestos y expuestas a informaciones así llamadas falsas, que son, pretenden de alguna manera manipular, como decía yo anteriormente, quizás el quehacer democrático. Entonces, tal vez el esfuerzo hecho por parte, no de la UNESCO, porque nosotros somos un mecanismo de trabajo que sirve a los Estados miembros, pero sí la voluntad de los 193 Estados miembros que hace 5 años decidieron que esto tenía que existir como un estándar normativo, responde a una inquietud ante el desarrollo vertiginoso de una inteligencia artificial que puede ser muy perniciosa como muy virtuosa, que me parece importante también mencionarlo, ¿no? Desde el 2001, cuando se adoptó esta recomendación, hemos hecho muchas tentativas, por una parte, de recolectar información a nivel nacional para saber hasta qué punto los estados, en este caso por ejemplo Argentina, están preparados para la implementación de esta recomendación. Hemos hecho el ejercicio que se llama, pues nosotros Naciones Unidas somos expertos en varias cosas, pero en una sobre todo, poner nombres imposibles a todo. Entonces, y en ser muy burócratas a veces, pero bueno, es el así llamado Readiness Assessment Methodology, RAM, que pues lo que hace es recoger insumos para poder conocer cuál es el estadio de preparación de los países para la implementación de la recomendación. Y quizás más adelante puedo entrar un poquito en detalle de qué arrojó como conclusiones este ejercicio en Argentina, puesto que estamos en este contexto aquí. Gracias. Por favor, al contrario. Andrés, hola.
¿Cómo andás? ¿Bien? Fantástico. ¿Cómo andan todos ahí? ¿Bien? Digan bien, ¿viste? Porque si no me quedo solo Claro, contestando. sí, aplaudan, Yo soy así aplaudan. personaje, disculpe. Son personas, no son IA. Ok. Yo doy clase en la universidad, no en la UBA, pero resulta que como profesora, cada vez la universidad en la que trabajo y otras universidades, la semana pasada estuve en un par de universidades privadas, están más preocupados por generarles contenidos muy específicos a los alumnos, para que no se desenfoquen, para que estudien puntualmente. Entonces empiezo a preguntarme si este camino del chatbot, de ayudarlos a tener el contenido puntual, los va a llevar a dos cosas: a no tener espíritu crítico y a evitar buscar otra información que no sea la que se entrega puntualmente, como quizás se entrega en el primario. Vamos a leer esta poesía de, qué sé yo, de José Martí, pero nunca en el primario vamos a leer 4 poesías de José Martí. ¿Cómo ves esa posibilidad? Si es que existe, quizás yo estoy totalmente equivocada. Son todas preguntas fáciles hoy. Veo el conversatorio es así. La inteligencia artificial es una herramienta más. A mí me preocupa el uso y lo que hacemos con la herramienta. Nuestros planes de estudio ya tienen contenidos establecidos, que alguien estableció. Las cátedras establecen sus contenidos, sus autores, con lo cual ya restringen eso, digamos, restringen el conocimiento. No vemos a todos los autores. Vemos algunos y hay materias, economía puede ser un ejemplo, que también tienen distintas líneas, ¿no?, de pensamiento. Con lo cual ya la universidad restringe en algún punto, y la inteligencia artificial a mí me parece que se suma como una herramienta, o por lo menos en la facultad lo sumamos como una herramienta de acompañamiento a las cátedras, donde los materiales, los mismos materiales que las cátedras usaban habitualmente, tienen algún tipo de interacción con la IA y eso le permite a los docentes tomar ciertas decisiones. Para mí la preocupación más grande, o por lo menos la preocupación que tengo yo y el equipo que estamos acá en la facultad, hemos compartido conversaciones acá con el compañero también, es el uso que le dan los docentes a la inteligencia artificial y cómo acompañan en términos éticos, en términos críticos, en términos de distintas dimensiones, el uso de la inteligencia artificial por parte de los estudiantes. Para mí el eje de discusión, porque la inteligencia artificial puede analizar cualquier conocimiento, no es un problema, digamos, puede tener cualquier contenido. Lo que lo contiene, por lo menos en el caso nuestro, son los materiales de las cátedras. Entonces es el plan de estudios. Y ahí también, retomando lo que decía ella, que me pareció muy interesante en el tema de secundarios, tenemos planes de estudios y normativas que hacen que estemos muy cuadrado todo. O sea, las presentaciones, los planes de estudio tienen que tener un formato, tienen que tener ciertos contenidos. Creo que la pregunta clave va a pasar por qué contenidos tenemos que dar. O sea, qué contenidos tenemos que dar, cómo vamos a incorporar la tecnología para que tenga utilidad para los estudiantes, para que no les genere la sensación de que están aprendiendo y en realidad no están aprendiendo. Y en algún momento vamos a tener que ir a un sistema educativo que sea más flexible. Más flexible en términos de personas, ahí también, en términos de personas, que puedan hacer recorridos distintos. Nosotros tenemos un sistema, que es un sistema fordista, si queremos en algún punto, que pasa en el colegio y demás, donde vos pasás por una serie de pasos que alguien estableció, como me hicieron a mí estudiar los ríos de Europa. Si yo le dijera lo que yo me acuerdo de los ríos de Europa en este momento, y tal vez hay que hacerse preguntas por qué le estamos dando eso, por qué estamos... Y incorporar la inteligencia artificial como una herramienta para potenciar eso, para potenciar el aprendizaje que sea más adecuado para cada uno, que el alumno tenga un acompañante distinto, como en su momento cuando apareció Internet, iba y buscaba en páginas de Internet y buscaba en blogs, bueno, pero que ahí también la institución intermedia. Por eso nosotros, en la implementación de IA, por lo menos nuestra, de chatbots por cátedra, que tienen un tablero, que el docente ve, que valida los materiales, lo que estamos tratando de hacer es también que tenga una herramienta el docente para hacer algo en el aula. No que deje que hagan y usen cualquier inteligencia artificial de cualquier manera. Porque aparte, si no, el gran problema es la transparencia. Los estudiantes lo están usando. O sea, nosotros como docentes podemos decir, sí, quiero decir que existe, o no, como pasa con algún docente que dirá, prohíbo usarla. El prohibir es como prohibir, no sé, ¿cómo te prohíbo que no lo uses en tu casa? ¿Cómo hacemos eso? Nos invadió, queramos o no. Y ya y todas las tecnologías pasó lo mismo. Seguramente cuando alguien sacó la calculadora, la gente decía, tenemos que seguir haciendo la cuenta a mano, y se debe haber peleado, y siempre pasa. Lo que pasa es que pasa rápido, y tenemos que abordarlo. Nosotros
tratamos de intervenirlo y decir, bueno, sí, el conocimiento va a ser el mismo, porque es el mismo que le damos en los planes de estudio. Pero ahora también tenés una posibilidad de tener una herramienta más. Lo que vas a tener que cambiar como docente son tus prácticas en el aula. Ese es el foco. Por lo menos en la facultad. No quiero generalizar por todos. En la facultad estamos en esa línea. Bien. Esto que vos planteas me da justo el pie, Bien. mil gracias, para la segunda pregunta para Melina. La velocidad a la que va la tecnología es mucho más grande a la velocidad que van los cambios educativos formales. ¿Cómo se equilibra una cosa con la otra? Bueno, está buenísimo porque está súper conectado con lo que veníamos hablando. Creo que igual hay que poner en perspectiva y decir si es una percepción, ¿no? De que todo avanza tan rápido. Y eso creo que también hay algo de por diseño que nos está como generando esta ansiedad generalizada, ¿no? De todo es rápido, ya, ya, ya. Y por otro lado, ¿cuáles son las potencias de ver que un sistema educativo va en otro ritmo? Que no es lento, es otro. Porque hay procesos que no son inmediatos. Y acá les quiero preguntar a todos, seguramente alguna vez aprendieron algo que le encontraron el para qué cuando estaban en la cola del supermercado y decía, acá les cuento con, más si somos argentinos, ¿no? Que tenés que decía, por esto la de matemática me hinchaba tanto, ¿no? Como para entender todos esos. Pero es con la aplicabilidad que entendemos esos procesos, que además no son homogéneos. Pero sí es cierto que ciertas cuestiones que hoy estamos viendo, y esto lo digo no para competir, sino para articular con ese mundo digital, como por ejemplo la poca capacidad que tenemos las personas de pensar diferente, ¿no? Hablamos todo el tiempo de pensamiento crítico, y el primer punto para el pensamiento crítico es la posibilidad de conversar con alguien que piensa diferente a vos. Y eso sucede en el aula, donde tenés al lado un compañero que no te lo fumás, donde tu profe te parece medio medio. Bueno, ahí arranca el pensamiento crítico, ¿no? Y creo que poner en valor eso es no correr una carrera en la que de hecho no están muy claras cuáles son los escenarios de esa carrera. Y creo, y voy a recuperar alguna de las cosas que venimos hablando, la tecnología más compleja que tenemos hoy por hoy es la comunicación. Y la comunicación, de nuevo, habla de poder tener marcos comunes, entendimientos comunes, y después sí podemos innovar, como decía Aníbal, en las prácticas. Yo, por ejemplo, cuando doy en grado, ya sé que si yo les voy a dar un contenido, probablemente me miran y me dicen, pero esto lo puedo buscar y lo hace mejor, y encima ponen a competir a Gemini con ChatGPT, ¿no? Ahora, ¿qué hago yo? Yo hago batallas de conceptos. Pongo un grupo que aprenda ese concepto y tiene que ir a debatir con el otro grupo y después nos ponemos en común con el otro. Y entonces ahí tiene un sentido que yo pueda aprender y entender ese concepto. Y no es memorizarlo. Es que me tengo que posicionar en ese rol, y eso no es las 3 cosas que me dice ChatGPT sobre algo, es leer el texto. Entonces yo creo que también tenemos que jugar con algo que es el modo on y el modo off, ¿no? En tecnología. Y dentro de ese modo on y off, ¿qué sí pasa en este espacio que tiene un tiempo y un espacio determinado? Que es totalmente diferente al otro, ¿no? Al digital, el acelerado, el que no está diseñado con fines y propósitos educativos, sino que está diseñado con otros propósitos, y ya lo sabemos. Hoy hablamos mucho de esto, y creo que en ese punto, cuando yo traía la idea del currículum flexible, no es que todos aprendamos cualquier cosa y entonces adaptemos según lo que el mercado nos pida, sino la flexibilidad desde estas acciones que son más desde las prácticas que tenemos que generar. Y es verdad que el espacio educativo todavía nos cuesta que los docentes podamos tener espacios para intercambiar qué hicimos, qué práctica nos funcionó. Y a su vez, no solo eso, yo justo vengo de trabajar con el Ministerio de Educación de Chubut, donde el 99% de los docentes usan IA para diseñar sus clases. Ahora, el problema es que ninguno tiene muy claro si están haciéndolo bien. Entonces necesitamos de UNESCO que nos explique y nos ayude a pensar si ese es el marco, pero sobre todo donde estamos conviviendo y coexistiendo, que pasa por la célula, universidad, facultad, y así lo podemos ir escalando. Y creo que te dejo 4 segundos. Pero qué generoso. Muy bien. Están todos muy mirando, impecables. Imposible no verlos. Sí, es medio intimidante. Les admiro que puedan redondear una idea en 4 minutos. Aníbal, mirando el mundo,
a la velocidad que se desarrollan inteligencia artificial, la tecnología. La Universidad Argentina, no la UBA, la Universidad Argentina, que tiene muy buenos, algunos que no sabemos muy bien qué hacen, ¿está en qué nivel en el mundo? ¿Está atrás? ¿Le puede competir? ¿Cuál es la situación? El micrófono. Preferiría no tener el micrófono. La comparación de la Argentina por sectores, financiamiento bancario, desarrollo industrial, actividad comercial, educación, es la de un país que rebota contra las paredes bastante frecuentemente. Entonces hay un problema que tenemos, que la educación lo tiene también, que yo te lo podría decir desde el lugar productivo, desde otros lugares, que es la falta del largo plazo. Esto lo digo desde nuestra vida personal, profesional, todo. Sin largo plazo no hay una planificación posible. No voy a usar el término política porque en estos días discutía con algunos como Paolo Roca si política industrial se tiene que usar o no, viste, esta cosa de no usemos el término político, pero nada sin largo plazo. Hay un montón de cosas de las cuales es difícil hablar, es difícil justificar. Entonces, en ese sentido, la Argentina tiene, yo creo, y esto es una mirada general, me da mucha bronca pensando en lo que en algún momento pensó Sarmiento, está medio partida la Argentina hoy. Tiene áreas de educación, industriales, logísticas, comerciales, muy competitivas, sociales, artísticas, y tiene un montón de otros que están fuera de la cancha. ¿Cuáles? Por ejemplo, dame un ejemplo, dos ejemplos. No, te podría decir del mundo universitario, hay algunas que están, o sea, tenemos algunas industrias, como industrias alimenticias, nacionales o internacionales. Parece que de la automotriz no se puede hablar, porque ya los chinos decidieron todo por nosotros, pero hay un montón de sectores. Yo hablaba hoy con un chico que fue alumno mío, hizo un doctorado en Bolonia y tiene 2 empresas del mundo de los materiales compuestos que produce para el mundo agrícola algo que no se hace en el mundo, y la planta está acá en Pacheco. Hace algo que no lo hace nadie en el mundo y hoy está buscando financiamiento porque todas estas crisis lo están dando vuelta, ¿no? Entonces, un poco la construcción de largo plazo es el que hace que podamos estar mejor. Desde mi punto de vista, tenemos una Argentina de excelencia en muchos sectores, en muchos segmentos, y en los mismos sectores tenemos una Argentina con problemas serios para que muchas universidades consigan docentes piolas, problemas serios. Voy a contar una anécdota que me pasó hace una semana con un industrial pyme amigo, que le recomiendo yo, medio como consultor, tomar pibes de colegio industrial. Perdón que me vaya un poco, pero me pegó tan fuerte que no puedo evitar contarlo. Fue al colegio industrial del barrio, de Munro, ¿no? Del fondo de La Matanza. Y cuando fueron a tomar, los pibes de 18 años, dijo, bueno, que en el preocupacional me aparezca 100% marihuana, es una cosa que ya sabemos, pero 40% cocaína es un problema. Entonces, esa empresa es una empresa hiper competitiva de un sector, empresa familiar, segunda generación, pero para conseguir gente tiene ese problema. Entonces tenemos medio como una Argentina que no podemos generalizar la Argentina. El promedio entre la excelencia y esto de acá te da un lugar en el medio que es de mentira, ¿no? Porque no es una normal, es como son como 2 normales desconectadas. Entonces yo creo que tenemos por suerte, y lo hablábamos ahí abajo, tenemos por suerte excelencia. Como alguien dijo en algún momento, no solamente la universidad pública es la de excelencia ahora hay también universidades privadas de excelencia que pueden derramar mucho más por el país, mucho está centrado en Buenos Aires como casi todo. Entonces realmente hay una posibilidad, no es que tenemos que traer de otros lugares especialmente personas profesionales para que nos enseñen muchas cosas. Tenemos en la Argentina, lo que pasa es que no es algo masivo, entonces no podemos decir el nivel es este. Respecto al mundo, estuve en el Politécnico de Torino, tenemos cosas que tienen ellos y es uno de los 2 politécnicos italianos hace poco tiempo. Uno mira lo que hacen otros, estamos nosotros, ahora sí, sombrero de la UBA, con el financiamiento por alumno que tiene la UBA, hacemos milagros comparados con inclusive universidades latinoamericanas de menor nivel que nosotros. O sea, el presupuesto por alumno, el presupuesto docente para investigación. Yo fui secretario de Ciencia Técnica de la UBA, 2000 grupos de investigación de los temas más diversos. En países un poco más normales no existirían seguramente. O sea, tenemos será esta gimnasia, ¿no?
esta gimnasia que tenemos, se me acabó el tiempo. Tremendo. Esa gimnasia que tenemos de supervivencia, que es parecida a la que tenemos en el mundo universitario, al que tiene en el mundo comercial, al que tiene en el mundo industrial, al mundo bancario, de tener que andar maniobrando según los climas macroeconómicos, sociales, políticos, de guerras, qué sé yo, de todo lo que pasa en el mundo. Muy bien. No sé si respondí, creo que me metí en un lío bárbaro, pero bueno. Está bien. Más o menos. Giselle, ¿cuáles son los riesgos para la humanidad si no hay un manejo ético de la inteligencia artificial? Vamos a un mundo donde los que manejan esa inteligencia artificial pueden convertir a la humanidad en autómata. Yo soy muy creativa, muy fantasiosa, pero hay momentos que pienso que puede llegar a manipularnos de una manera que nos pone en riesgo como humanidad. ¿Qué dice la UNESCO de esto? Me parece súper interesante la manera como formulas la pregunta, porque en efecto yo creo que es a lo cual hemos llegado, ¿no? En términos de esta quizás un poco aprehensión que generan tecnologías, en este caso específicamente inteligencia artificial, que se desarrollan de manera muy vertiginosa, pero a diferencia de otras tecnologías que no han sido accesibles por todos y por todas, esta sí. Entonces, evidentemente, yo creo que alguien lo mencionó en uno de los paneles anteriores, todos estamos de lleno en el uso, y en algunos casos abuso, de la inteligencia artificial con desconocimientos profundos de consecuencias y del mismo uso apropiado, ¿no? No voy a entrar en cuestiones técnicas, pero en efecto ahí, ya que este panel habla mucho de educación y quizás también haciendo un poquito eco de lo que tú mencionabas, un repensar, y vengo a tu pregunta respecto a la cuestión humana, que bueno, ahí es bastante compleja la respuesta, pero voy a tratar de responderla desde una perspectiva también de trabajo de la UNESCO que tenemos en términos de perspectiva, de filosofía, bueno. El repensar de la educación también implica un repensar de frente a estos tecnicismos exacerbados que requieren habilidades específicas desde la más temprana edad. La gente muchas veces dice, ¿has visto el niño, la bebé de 6 meses ya sabe hacer scrolling? No sé si, o sea, me parece digno de análisis, ¿no? Que los padres lo digan como jactándose. O sea, hasta qué punto estamos realmente interviniendo en aprendizajes fundamentales de los seres humanos, que después va a condicionar su capacidad cognitiva, sus capacidades emocionales. Justamente leía un artículo hace poco que decía, bueno, somos ultra técnicos, ultra conocedores de mecanismos de inteligencia artificial, etcétera, pero estamos cada vez más carentes en términos de relacionamiento humano y, por ejemplo, si estamos en un contexto de resolución de conflictos, nos cuesta cada vez más porque estamos en aislamientos por la sobreexposición a las pantallas a través de las cuales vivimos by proxy, pero no nos relacionamos necesariamente entre personas. Entonces yo creo que ahí vale la pena reflexionar respecto a nuestra condición humana y lo fundamental de la condición humana, que en algunos casos podría decirse pasa por la socialización. Entonces yo creo que ahí hay un punto ya clave, y especialmente para las personas que están en periodo de formación, utilizar un prisma más humanista que permita ver hasta qué punto la inteligencia artificial está en efecto actuando de manera perniciosa en esa capacidad de humanidad que podamos tener todos y todas, que puede después a futuro afectar la capacidad de empatía, de solidaridad y de valores fundamentales que son los baluartes del quehacer de sociedad, ¿no? Cuando estamos hablando de sociedades de bienestar. Entonces, los desafíos son múltiples y yo quisiera dar un ejemplo concreto. Yo creo que me voy a pasar un minutito porque me parece que esto es una cuestión que cabe más de 4 minutos y yo invito a todos y a todos también a reflexionar a este respecto. El día de ayer, yo no sé si alguno de ustedes o alguna de ustedes vio que Australia sacó una regulación a través de la cual prohíbe una ley nacional votada el año pasado por el Parlamento. El uso de redes sociales a menores de 16 años. Me parece que ahí estamos ante uno de los ejemplos más claros de la urgencia del abordaje ético de la inteligencia artificial en este uso específico. Ahora haciendo un viaje súbito desde Australia hasta acá, Argentina es el primer país donde
se anuló un dictamen judicial porque se determinó que fue hecho a través de inteligencia artificial. Entonces, eso también nos lleva a otro ámbito de sociedad clave, que es la inteligencia artificial y los mecanismos judiciales. La UNESCO también trabaja en ese ámbito, pero no tengo tiempo para describirlo. En resumen, volviendo a la cuestión de humanidad, el enfoque basado en las personas es fundamental. Si en efecto, por ejemplo, las empresas privadas desean hacer un uso óptimo de sus tecnologías, como las que fueron descritas anteriormente, que debo ser súper sincera, la mitad de lo descrito yo no entendí muy bien, porque era muy técnico, pero bueno, eso es mi propia ignorancia. A lo que voy es que si no se invierte primeramente en el factor humano, difícilmente se va a poder optimizar los mecanismos de producción y productividad. Y no nos olvidemos que en América Latina, y ahí yo creo que también releva un poco de lo que tú mencionabas, América Latina y el Caribe se confirma cada vez más como el continente con mayor brecha socioeconómica. Y lo que tú describiste es foto de eso. Tenemos ultracapacidades a un nivel, las cuales son accedidas y aprovechadas por algunos y algunas, pero asimismo tenemos carencias tan profundas que ese abismo muchas veces no se aborda. Entonces, no estoy pretendiendo ser utopista y tampoco creo yo una distopía, pero yo sí creo que desde la UNESCO, lo que yo pienso es irrelevante en este caso, la apuesta por la cuestión ética beneficia a todos y todas en absolutamente todos los ámbitos. Bien, Andrés, la universidad como la conocemos hoy, o como la conocíamos un poco más con Aníbal, que somos más o menos de la misma edad, parecemos 25 años más jóvenes, pero somos la misma generación, uno iba a la universidad para estudiar una carrera específica, pero además tenía una mirada mucho más global la universidad. Hoy pareciera que ya entrena justamente para lo que necesita, no el resto de ese roce social que se tenía. La inteligencia artificial, las nuevas herramientas, ¿nos van a hacer cada vez profesionales más encerraditos en ese coto específico? Me parece que, siguiendo lo que decía acá al lado mío, es mucho más general. Yo creo que después de la pandemia, no sé si les pasó a todos, esta socialización en la universidad es un problema. Es un problema. Nosotros tenemos clases virtuales y clases, digamos, presenciales físicas. Y yo me doy cuenta, por lo menos en los estudiantes que van pasando, que cada vez se juntan menos entre ellos, o las dinámicas son más, me conecto por Meet, ¿sí? Y no voy a un lugar específico, no tengo ciertas discusiones. Por eso creo que el punto ahí vuelve a ser, voy a poner siempre al docente, le voy a echar la culpa, pero no quiero que nos hagamos cargo, más que creo que nosotros tenemos que pensar actividades donde eso pase. Vuelvo de nuevo a lo mismo. Creo que si nosotros seguimos haciendo, yo por ejemplo tengo una gran discusión con todo lo que son tesis y todas esas cosas individuales. Yo no creo que el mundo del trabajo en muchas cuestiones sean individuales. Yo tengo una gran pelea y me encantó que dijera que por ejemplo acá se pueden hacer con 2 personas. Yo creo que hay cosas que hay que trabajarlas desde las personas, desde la generación de actividades con los estudiantes en los cuales tengan intercambios, haya discusiones. Los profesores estamos muy acostumbrados a exponer, ¿sí? Y nos gusta exponer, a todos y a todas. Nos gusta exponer. Se habla hace mucho tiempo de aula invertida. Son pocos los docentes que hacen aulas invertidas, o es muy poco, no es que, y es algo que existe hace mucho tiempo. Creo que tenemos que cambiar de nuevo mucho nuestras lógicas para que no pase eso. Porque, como también contaban acá, no sé si escucharon también en Japón, que pasa que la gente se aísla en sus casas, no sale. Los jóvenes no tienen sexo. ¿Viste? Empieza a pasar eso. O sea, empieza a cambiar toda la lógica social. No es la universidad nada más, es la sociedad en general. Y nosotros como institución tenemos que pensar qué hacemos, y si todos en Argentina, con estudiantes que vienen de mejores secundarios, con estudiantes que vienen de otros secundarios, y los tenemos a todos en el aula, en el mismo espacio, en el mismo tiempo, y tenemos que pensar qué hacer con ellos. Y ahí creo que después vamos a seguir hablando en la próxima ronda, pero digo, me parece que las capacidades hay que discutir. El otro día estábamos escuchando con Diego Parrás, que es el director del Centro de Estudios de Inteligencia, de Estudios de Modelos de Inteligencia Artificial, que algunas empresas estaban contratando gente de letras, porque como la inteligencia artificial usa lenguaje natural,
¿quién mejor que alguien que sepa sobre letras? Y empiezan a aparecer profesiones en las empresas que no las tenías en tu mente. Yo creo que ahí también, y más allá que nos centremos en la universidad, es el sistema de nuevo educativo en general, lo que hay que repensar es en todos los niveles qué queremos enseñar. Hace mucho que se habla de inteligencia emocional, eso en las aulas no aparece. No aparece. Y si leen libros como La generación ansiosa, que lo recomiendo, van a ver que el problema es la frustración, la ansiedad, el no saber por qué, porque las tecnologías, porque nosotros los dejamos expuestos y nos tenemos que hacer cargo a tecnologías cuando son muy jóvenes. Y entonces no es lo mismo que usen inteligencia artificial, en mi caso, que yo ya pasé por un proceso de formación, que no tuve esa tecnología, que la ansiedad no la manejaba porque el televisor me decía la hora a la que veía las cosas, que una persona que no está acostumbrada a eso y nosotros le damos el teléfono porque nos cansamos, nos aburrimos de escucharlo y bueno, en el teléfono todo es automático, el televisor todo es automático. Entonces le decís no a algo y parece que se derrumba el universo. Y a los estudiantes ahora, a los que estamos llegando después de pandemia, les está pasando algo parecido. O sea, les está pasando que no pueden resistir que les vaya mal a veces. O sea, y eso es un problema más complejo que la universidad. Por eso creo que en la universidad lo que podemos hacer o lo que deberíamos tender a hacer es a generar esa socialización de otra manera. Y de nuevo, siempre pensándolo a través de nuestras prácticas, que es lo que podemos intervenir como docentes. No podemos cambiar el mundo y sus alrededores, podemos cambiar lo que hacemos adentro. Mira. Impecable. Última pregunta común a todos. Hablemos más de los humanos que de inteligencia artificial. Sobre todo después de la pandemia, al periodismo le encanta usar algunas palabras como habilidades blandas, vamos descubriendo cosas en el mundo, en el mercado laboral, que piden que alguien llegue en horario, que sea un buen líder, el líder positivo, que no sea conflictivo, que explique algo que es complejo, pero resulta que tiene que hacerlo en buen tono, no le puede decir a un empleado, a un inferior, a alguien de su equipo que el trabajo está mal hecho, sino, por ejemplo, le dice, esto puede tener una gran oportunidad de mejora, ¿no? ¿Qué voy a decir? Esto es un desastre, pero si yo se lo digo así, lo frustro, lo mando al psicólogo, ¿no? ¿En qué momento se perdió el eje del humano dentro de todo el esquema de la humanidad? Me parece muy filosófico igual, pero sí. Yo igual creo que estamos en un proceso como de bastante, y lo digo más con el sombrero de tecnóloga, que todo eso se perdió. O sea, la oportunidad de la IA ahora. ¿Cuándo se perdió? Me refiero a que vos mencionabas como un como sí, ¿no? Que venimos entrenando en los últimos años en relación a no podemos decir esto porque tenemos esto otro, pero la realidad es esa, hay que decir esto. Hoy, si uno va a una compañía de tecnología, todas esas áreas volaron porque hay una especulación muy grande. Vamos a poder reemplazar todo esto con IA. Es más, no estamos contratando jóvenes, juniors, como se les suele decir, porque potencialmente justos son los roles que vamos a poder reemplazar. Entonces, creo que el como sí, y acá les hago una pregunta a todos, ¿cuántos creen que un buen profesional es buena persona y llega lejos? Levanten la mano. 1, 2. Todos. No. Todos. Bueno, Gartner, no. Que es... Yo diría que justamente es al revés. Es al revés. Conocemos casos que no. Díganme si... Pero sí muchos o si no. casos. Bueno, Gartner, ahí va. No, bueno, pero digo, en este tema quería traer Gartner, que es quien trajo el tema de las inteligencias múltiples, que igualmente se lo interpretó mal, porque tampoco es que quería hacer una teoría educativa. Investigó durante 15 años, porque bueno, en esas universidades uno tiene presupuesto para investigar 15 años y tomarlo en serio. Toda una línea que les recomiendo que lo googleen, lo busquen, que tiene que ver con si los buenos profesionales son o no buenas personas. Y ahí viene tu punto de lo ético. Y no se los voy a spoilear, vayan a buscarlo, pero hay algo del que yo creo que lo que más nos está doliendo a la humanidad en este momento es que se caen todas las máscaras. Todos estos procesos que poníamos en un como sí, pero que en realidad veíamos que había gente que entendía cómo hacerlo y lo hackeaba, ¿no? Iba más directo.
Entonces yo no digo que lo ético no va o no es parte del juego. Lo ético está comprobado que en equipos de alta performance te hacen llegar más lejos. Sobre todo porque tenés acuerdos, y acá vuelvo a la palabra que venimos diciendo los 4, que es la palabra más difícil, tener acuerdos sobre qué es lo que queremos hacer. Lo podemos hablar desde la política, lo podemos hablar desde las prácticas, lo podemos hablar de los marcos y referencias, pero son acuerdos que no estamos teniendo hoy ahora. Y es más, cuando yo leía todo lo que estaba pasando en Australia, decía, pero el problema en Argentina es que si nosotros nos ponemos en una idea proteccionista y prohibimos, estos estudiantes, el único lugar donde van a poder practicar qué hacer con esta tecnología es acá, es esta aula. Porque no lo tienen en la casa, no lo tienen con sus grupos de amigos, si es que tienen grupos de amigos. Entonces nosotros no nos podemos dar esos lujos. Nosotros tenemos que atravesar este desafío. En el mundo emprendedor le decimos el Valle de la Muerte. Pero dentro de ese camino tenemos que tener muy claro este para qué. Y recordarlo todo el tiempo. Y ahí viene un liderazgo que no estamos teniendo. Que es un liderazgo que te dice, sí, vivimos en tiempos convulsos, tenemos complejidades, pero hay un para qué. Yo de acá en adelante veo una imagen, veo un faro, digo, estas 3 cosas son los innegociables. Entonces, el desafío grande que tenemos es ese para qué, recordarlo y traerlo acá. Yo venía subiendo las escaleras y veía a cada uno de los próceres, ¿no? Yo decía, humanista, ¿no? Y iba leyendo, digo, bueno, quizás ahí no hay que inventar la rueda, hay que volver a esos tiempos que ya sucedieron. Las grandes teorías educativas que hoy se ponen en práctica, como las de Montessori y demás, vienen de las posguerras, donde de vuelta la humanidad se preguntó un para qué. Entonces esa es mi reflexión al respecto. ¿Aníbal? Me encantaría saber qué preguntaste, porque yo me estoy por enganchar donde terminó ella, digamos. No, lo que había preguntado era el papel del ser humano dentro de este esquema. Digo, esto de que ahora, y sobre todo después de la pandemia, tener habilidades blandas, tener un liderazgo sano. Sí, a ver, primero tengo un problema que es profundo, porque lo he publicado y lo discutí en congresos. Ya el concepto de soft skills, habilidades blandas, me parece una porquería como definición, porque los italianos a lo blando le dicen mórbido. Suena peor todavía en italiano, ¿no? Entonces, para mí son humanas, y son recontra duras y complejas, porque son sistémicas, son psicosomáticas, son realmente las más complejas. Entonces, depende de las escuelas que hemos tenido. Yo en alguna época hablaba con jóvenes ingenieros, reconozco en función de mi propia experiencia de éxitos y fracasos en el mundo profesional, porque me tocaron todas las crisis de los 80 para acá y me cerraban empresas, me cerraban fábricas. Decía, mira, vas a elegir un trabajo, vas a tener empresas para elegir sueldos, lugar de trabajo. ¿Sabes qué? Fíjate quién va a ser tu jefe directo. Solamente tu jefe directo, la persona con la que vas a trabajar todos los días, sería como, fíjate con quién te vas a casar, ¿no? Que vas a vivir todos los días con esa persona. O sea, una cosa muy... pero la empresa, porque ese jefe directo te va a hacer el clima mejor, te va a conseguir un aumento de sueldo, te va a proponer un proyecto piola. Parecía como cortoplacista, pero estaba también incentivando al trabajo con un clima humano, porque eso es lo que yo pienso. Y ahí ese jefe directo es el tipo que te lleva... Hace 40 años nadie llevaba a un junior a una reunión de gente importante en las organizaciones. Hoy, si al junior no lo llevas a la reunión de gente importante, se va, porque el tipo dice, yo quiero escuchar. Yo creo que, como siempre, hay escuelas y hay escuelas en el mundo universitario, escuelas en el mundo empresario, en el mundo de gobierno, escuelas mucho más participativas que han hecho funcionar esto bien, y para mí nada lo está afectando. Lo cierto es que el problema lo tenemos en el mundo universitario porque seguimos enseñando muy monodisciplinarmente. Y lo digo por la parte que me toca, los ingenieros cuadraditos de diferentes temáticas, con excepción de los ambientales, los industriales, que tenemos una visión un poco más de sistema, pero también yo tardé 20 años en aprender a hablar con abogados. Ahora ningún abogado me gana una discusión de los temas que hablamos, que yo entiendo, obviamente, no de justicia penal, que no sé nada, pero uno aprende a comunicarse, y lo más interesante, en los lugares más competitivos del planeta, desde donde se lo mire, cosa pública, internacional, universitario o mundo empresario, es cuando los equipos tienen profesionales con un conocimiento muy profundo de su disciplina y una capacidad muy buena de comunicación con otros.
¿Para qué? Para poder trabajar en equipo. Porque no es que hace falta un equipo de superficiales que hablan todos en arameo o en un idioma raro, sino que no, tenemos que tener idiomas comunes, pero después necesitamos hipercompetitividad en cada disciplina para poder integrar. Leonardo da Vinci decía, lo bello funciona mejor. 500 años después, Horacio Pagani, alguno debe saber, no el periodista, el que hace autos. No, el que hace autos, El claro. que hace autos, que voy a publicar un reportaje que le hice hace unos días en Italia. El tipo dice, cuando lo técnico no lo resolvía, lo hicimos más bello y funcionó mejor. Suena medio pedante, es un poquito pedante, pero lo que él dice es, no puedo romper las disciplinas, no puedo romper el elefante en pedacitos y después integrarlo y decir va a ser el elefante que corra más rápido, que pese menos, que tenga la trompa más larga. No, el sistema es el que tiene que curarse, y ahí sí, lo remarco, tenemos que ver, porque en el acortamiento de las carreras, para no tener carreras tan largas, lo digo por mis ingenierías, más que todo, hay muchas carreras que le sacan lo que les parece que no es central, y casualmente son las competencias humanas, lo más organizacional. Entonces vos decís, che, al final el electrónico es un transistor que camina y necesita al lado traductores para poder hablar con gente normal. Los industriales tenemos mucho trabajo, los chicos jóvenes tienen mucho trabajo haciendo de interfase entre informáticos y clientes que piden la informática, ¿sí? ¿Viste? En el medio, una cuestión de traducción. Entonces yo creo que si hay algo en lo que hay que trabajar para tener más competitividad como sistema, en cualquiera que sea, es en la capacidad de trabajo en equipo, pero no como metodología de trabajo en equipo, sino como manejo de idiomas, de lenguajes y de conceptos que todos entiendan. Giselle. Yo creo que es bastante interesante y apela a muchas fibras de nuestros seres, yo creo, esta conversación, y qué lindo que cerremos la tarde así, con esta nota un poquito más de su humanista, y agradecerte por ello. Yo quisiera abordar, o sea, primeramente una cuestión que me parece fundamental y que a veces no la mencionamos, y que es la capacidad de, y qué lindo que tú también lo dijiste, de la belleza que puede generar el humano. Y no me refiero a la cuestión superficial, sino la belleza por ejemplo, a las manifestaciones culturales, ¿no? La UNESCO, como saben, es también la agencia que trabaja de la mano con Estados miembros para reconocer sitios patrimoniales, patrimonio inmaterial, industrias creativas, y yo creo que ahí está la respuesta quizás a es como una especie de contragolpe el ultra aislamiento que genera a veces esa sobreexposición a las pantallas, u otros mecanismos en efecto que nos aísla y nos individualiza, pero al mismo tiempo somos capaces de una socialización creativa y extraordinaria. Asimismo, yo creo que, y hay una cosa que no hemos mencionado, que es nuestra relación con el entorno y con el medio ambiente, y cómo nos hemos desconectado a tal punto que no hay peor depredador, y ahí sí uso es el masculino, voluntariamente, que el ser humano. No existe peor depredador al día de hoy. Estamos ya viviendo a contrarreloj de las capacidades, y a pesar de ser 8.000 millones de personas, somos grupos incapaces de vivir finalmente en armonía, porque bueno, no voy a entrar en los temas de las guerras en curso, pero es el cotidiano, lo que está sucediendo en las fronteras ahora con personas que se ven obligadas en efecto a migrar no por decisión propia. Entonces es extremadamente complejo. O sea, a la vez que estamos viviendo épocas extraordinarias de desarrollo tecnológico, estamos viviendo quizás las crisis más grandes a nivel humanitario, digamos, si compara a otras épocas de la era humana. Yo creo que es muy importante también darse cuenta de las crisis que tenemos, sobre todo en términos de juventudes. Las tasas de suicidio de jóvenes hombres y jóvenes mujeres han explotado, y sobre todo en América Latina. Yo ahora resido en Uruguay y es una de las preocupaciones más grandes, la cuestión de la salud mental. Y cuando uno lee algunas aproximaciones para entender un fenómeno tan cruel, en efecto saltan inmediatamente el efecto nefasto de las redes sociales. Leía yo ayer, creo, antes de ayer, no recuerdo, un artículo muy breve que salió en El País sobre los incels y femcels, ¿no? Personas jóvenes que se sienten
rezagadas por la sociedad, que se sienten rechazadas, los incels por las mujeres y los femcels por los hombres, pero cuya manifestación es ultraviolenta. Es ultraviolenta. Y entonces yo creo que ahí tenemos desafíos bastante grandes que en efecto tocan a lo que ustedes mencionaron, ese diálogo quizás a nivel más de la educación más pues esencial, primaria, secundaria, y siempre recordarlo, de la importancia de la convivencia, que no son palabras ligeras, sino que es muy importante. Y como tú decías, eso de soft skills es evidentemente una herencia que tenemos anglosajona, que a veces tiene tendencia a simplificar lo que nosotros los latinos en el ámbito, o sea, desde el latín, complejizamos más en el lenguaje. Y ya para terminar, porque me quedan 7 segundos, tú hablaste de lenguajes, pero yo creo que también tenemos que hablar de lenguas. Es decir, la riqueza que también los seres humanos tenemos en nosotros mismos al emanar de culturas diferentes, hablando lenguas diferentes, las oportunidades de intercambio que tocan esa humanidad que tú mencionas, y cómo quizás a partir de ahí, al reconocer y aprovechar nuestras diferencias, decir, bueno, quizás hay aquí una forma de contrarrestar efectos negativos de estas tecnologías. Yo creo que también cabe, y quizás sea sujeto de otra conversación, no sé si mañana, hablar de lo positivo, ¿no? De las tecnologías como la inteligencia artificial, que son extraordinarios, pero que levantan otras cuestiones, ¿no? En términos de acceso. Y bueno, quizás con eso ya terminar, porque si no me voy de largo. Andrés. Bueno, me toca el último de esta ronda. Nuevamente. Voy a hablar desde mi deformación académica, de la administración, ¿no? De la gestión. Acá decías algo que yo estoy totalmente de acuerdo, en algún momento lo investigamos y demás. Tiene mucha influencia lo que hacen las personas con las personas que tienen a cargo. Ese para mí es un punto organizacional que es importantísimo. Puede haber áreas o lugares donde, de acuerdo al jefe o la jefa que vos tengas, los resultados sean totalmente distintos y el clima laboral sea totalmente distinto, y nosotros de nuevo nos enfrentamos a esto que hablamos socialmente de la ansiedad de nuestros nuevos colaboradores, colaboradoras, que tienen edades que pasaron por otras circunstancias, que no están preparados para ciertas cosas. Los que gestionan personas, los que dirigen personas, los que tienen mucha responsabilidad en lo que pasa en la organización. Pero también dentro de nuestra sociedad pasaron muchas cosas. En Argentina 2001, como en mi caso, que yo vi a mi padre sin trabajo en ese momento, pandemia, y que a cualquier hora se le reclamara a los colaboradores o colaboradoras que hagan cosas y se perdieron los horarios de trabajo. Entonces hay muchas de las cuestiones que ahora la gente más joven, porque voy a hablar de los más jóvenes en este sentido, que son los que alimentan y rejuvenecen un poco las organizaciones, están teniendo como perspectiva por su vivencia, que hace que nosotros tengamos que pensar en organizaciones que se tienen que preocupar por esas cosas, que preocuparse porque la persona que está trabajando no se comprometa con un horario, que se comprometa con un resultado, con un momento. Nosotros seguimos pensando en organizaciones lineales, que en algunos casos sí es necesario, porque estamos de acuerdo que un ingeniero no me hagas un puente de cualquier manera, o que en un hospital tiene que haber gente en un horario. No es general para todo, pero sí es verdad que lo que tenemos que luchar, los que dirigimos organizaciones, los que tenemos gente a cargo, en cómo guiar a las personas para que cumplan con sus trabajos, con lo que tienen que hacer, con el rol que les asignamos. Pero también hay una inconsciencia y una cuestión política en las organizaciones, que a veces las personas que tenemos en los roles no son las adecuadas, o sea que empezamos mal de entrada. Entonces, es como cuando hablas con alguien y decís, bueno, en el ámbito público a veces entra una persona porque es amiga, que también pasa en una empresa, no pasa nada solamente en un ámbito público, porque me ha pasado organizaciones donde vas y te dicen, mi primo está en un área, y vos ves lo que hace el primo y quisieras esfumarte esa organización. Y eso que pasa es porque tampoco hay prácticas de gestión que sean interesantes para que la organización le vaya bien. Entonces se combinan un montón de cosas. No creo que sea solo un problema de que se perdieron los horarios por cualquier motivo o el compromiso, que es lo mismo que nos pasa con los estudiantes en la universidad. Yo escuchaba a mis profesores cuando cursaba hace 20 y pico de años, antes nosotros estudiábamos de otra manera. Sí, no sé, antes la gente se moría a los 50, qué sé yo, ¿no? O sea, la sociedad cambia, entonces tienen que cambiar las prácticas de nuevo. Siempre voy a volver sobre las prácticas, sobre lo que podemos hacer, sobre la gestión, sobre cómo pensamos
para que las personas que trabajan con nosotros se comprometan con ese trabajo, qué tipo de beneficios o qué tipo de incentivos simbólicos le damos si no tenemos plata para darle, cómo les pagamos por lo que están haciendo, porque también aparece eso. En una economía que tiene todos estos problemas, donde sabemos que la mitad de las cosas están en negro, o sea, tenemos un montón de problemas estructurales. Bueno, nosotros tenemos que ser creativos para que las personas hagan lo que tienen que hacer y sobre todo que las personas que dirigen, que para mí esa siempre es la preocupación, sepan cómo guiar a las personas que tienen a cargo. Porque estos son estructuras que tienen una lógica. Entonces, si los que dirigen no tienen paciencia, ¿por qué van a tener paciencia los otros? Si el que es el dueño de la pyme sale gritando en el medio de la fábrica y despide a uno en ese momento, ¿qué le pasa a los demás ahí adentro? Bueno, hay un montón de preguntas que nos tenemos que hacer. Y todas terminan, y voy a terminar, en esto de las capacidades. En la soft skill, pongámosle el nombre que queramos. Cómo nosotros tenemos capacidades para vincularnos con otros y que todos podamos trabajar en conjunto. Me parece que por ese lado deberíamos ir. Bueno, 4 minutos, impecable. Qué panel que funcionó como un relojito. Podemos empezar a salir por los barrios. Funcionó muy bien. Gracias a los 4. Aprendí muchísimo. Gracias a todos los que nos escucharon. Y me quedo con algo que es... todos consideramos que el humano es el punto central y que la inteligencia artificial debería hacernos bajar la ansiedad porque nos va a ayudar a resolver cuestiones y a evitar que la pasemos mal, en definitiva, ¿no? Mario Bunge solía decir hace muchos años, casi antes de internet, de email y de todo lo que nosotros vivimos, que en realidad había que enseñarle a los humanos a hacer la cama, lavar los platos y regar las plantas. Para el resto estaban todas las herramientas que eran más fáciles para ayudarlo en lo cotidiano. Pero eso le daba un sentido de organización, de humanidad y de vida, ¿no? Cuidar al que tenía en la casa lavándole los platos o cuidar, entender lo que es el crecimiento a través de una planta. Parece que sigue siendo tan vigente que ojalá dentro de 20 años, cuando no tengamos que hacer muchos trabajos, podamos hacer otras cosas, ese pensamiento del humano en el centro siga siendo vigente. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.